nosotros postulamos en Capeco algo, y es que debemos de crecer no por invasión, sino por inversión. Y luego viene el Estado a cubrir esta brecha de agua por obligación, gastando 9 o 10 veces más, darle puntos de agua y desagüe a las familias que están en zonas invadidas o en lotizaciones informales que en un punto o una zona donde se crece verticalmente y hay, digamos, un mejor aprovechamiento del suelo. No estamos hablando de un país que no tiene recursos, sino que es un país que estamos gestionando mal, no aprovechando adecuadamente estos recursos, malgastándolos. El sector construcción en el Perú cerró el 2025 con sus mejores cifras en los últimos 4 años. Y sin embargo, el sector formal solo puede construir o construye anualmente entre 40.000 y 60.000 viviendas, cuando la demanda es de más de 140.000 viviendas según cifras de Capeco y de INEI. Pero aún así, un dato mucho más contundente es que el 45% de las obras desde el 2012 que se iniciaron están paralizadas. ¿Y qué significa esto? Que 50.000 millones de dólares también están inmovilizados en inversiones. El gremio que representa ese sector tiene mucho por contarnos sobre estas cifras, sobre las oportunidades que se vienen, pero también sobre los retos que no podemos ignorar en los próximos años. Hoy en Voces que Construyen nos va a acompañar Alejandro Garland, presidente de Capeco, que nos va a comentar un poco más sobre estas cifras, pero también sobre los retos del sector y además literalmente nos va a conversar un poco sobre cómo construir un país mejor. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrea. Cuéntame una cosa, ¿qué significa dirigir un gremio que en realidad es bastante exitoso, es el que menos conflictos por ahí tiene, el que negocia muchísimas cosas como a favor del gremio de la construcción en general? A ver, mira, en lo personal, la verdad que bastante contento. Ya luego, tras haber vendido mi empresa, dedicarme a esta labor, a esta responsabilidad que he aceptado de ser presidente del directorio de Capeco, es una manera de darle, primero, un vuelto a la vida, de tener un propósito, de ser además parte de una solución y no ser parte del problema. Yo creo que en ese sentido estoy muy contento, y Capeco efectivamente está con la reputación al máximo, con su interacción con el Estado y con las entidades del Estado también bastante bien, y claramente ahora esperando pues, qué resultados tenemos del próximo proceso electoral. Uh-huh. ¿Y qué crees que ha sido como la fórmula del éxito del gremio? Porque me imagino que con el tiempo han tenido que modificar cosas, adaptarse a otras, pero sin embargo creo que han salido bastante bien. Bueno, a ver, Capeco es un gremio que tiene 68 años, vamos a cumplir 68 años este 9 de mayo, y ha pasado por épocas muy buenas, épocas difíciles, como ha pasado el país, ¿cierto? Con sus altibajos. Y recientemente los últimos 9, 10 años no han sido fáciles para el gremio. Hemos tenido que enfrentar problemas como el Club de la Construcción, el problema del COVID, Reactiva, en fin, los gobiernos bastante malos que hemos tenido, y de alguna manera hemos estado bastante desenfocados, y hace un año atrás hemos tenido la suerte de poder superar conjuntamente con los últimos past presidents todos estos problemas, y estamos ahorita en una etapa de relanzamiento de la Cámara, ¿no? Queremos hacer una Cámara muy fuerte, muy robusta, muy representativa, porque postulamos algo, y es que el sector construcción no es solamente uno de los principales motores de la economía. No solamente damos mano de obra intensa, directa e indirectamente, sino que por el impacto que tiene la construcción en cualquier ámbito del país, el impacto es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, al dar vivienda formal a las familias, ¿sí? En vez de ir por el camino de la autoconstrucción, sacar a esas familias de la pobreza multidimensional es un impacto tremendo, darles oportunidades. En el sector privado, ¿no? Por ejemplo, una agroindustria necesita caminos para sacar sus cosechas, viviendas para la gente que va a trabajar ahí, canales de regadío, etcétera. Y ni qué decir en la parte de la obra pública, en el cierre de la brecha de la infraestructura del país, importantísimo. Y hay mucho que hacer ahí, pero eso no es solamente un cierre de brecha de infraestructura, sino un cierre de brecha social. Al llevar, no sé, caminos, postas médicas, colegios a los sitios más alejados, más necesitados del país, estamos generando desarrollo y bienestar. Entonces, ese impacto hace que el sector construcción, desde nuestro punto de vista, sea el sector más importante del país. Y por tanto, en consistencia con ello,
creemos y tenemos la ambición, la sana ambición de ser el sector o el gremio más importante también del país, más robusto y que tenga la mayor interacción con las entidades del Estado. ¿Cuál crees tú que sería el siguiente paso para que ese peso económico también se traduzca en más calidad y más formalidad del sector? Bueno, el próximo paso, yo creo que, bueno, ahorita básicamente esperando el próximo gobierno, esperemos ciertamente que sea un gobierno con mayor estabilidad, esperemos que ya no hayan estas situaciones, digamos, de inestabilidad, tanto en la parte, digamos, del presidente como en los ministerios, porque cada vez que hay un cambio de presidente, otra vez hay que empezar de nuevo. Y sobre todo, creo yo, encontrar lo que en algún momento habíamos estado encontrando, mucha voluntad política, mucha vocación de servir, ¿no? Los gremios estamos para servir, y igual el gobierno, entonces hay que sacar el país adelante juntos. Hay que generar esas alianzas que a veces uno dice, yo avanzo por mi lado, tu gobierno por el otro, cuando las sinergias son lo más importante. El gobierno tiene la necesidad y la obligación de trabajar con los gremios de los diferentes sectores económicos del país. No hay nadie más que sepa los dolores, las necesidades, las iniciativas, tanto normativas como legislativas, que los propios que estamos en los sectores correspondientes. Nadie sabe más lo nuestro que nosotros mismos, y nosotros tenemos entonces la necesidad y la obligación también de llevar estas propuestas, de encaminar, digamos, todo este relacionamiento público hacia un futuro mejor. El 2025 cerramos como construcción con las cifras de crecimiento mejores ranqueadas en los últimos 4 años, que es una buenísima noticia. ¿Tú qué es lo que crees que está traccionando este crecimiento del sector? Bueno, efectivamente, el sector construcción en general, porque hay diferentes aspectos en la construcción, como ya lo dije antes, ha crecido 6.7%, ha sido buenísimo. Más parece el primer año de un gobierno, digamos, de derecha que el último año de un gobierno de izquierda. Yo creo que el tema de la inversión privada, que ha crecido también 10% el año pasado, ha sido muy importante. Esa apuesta habla de la confianza que el empresariado sigue manteniendo en el país a pesar de las cosas que nos pasan, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. ¿Y dónde crees que están los nudos más críticos de por qué no se desenreda y comenzamos a... O sea, hay tanto ¿no? Tú hablas de muchos temas de vivienda en zonas rurales, el agro, o sea, la construcción está en todos los ámbitos que más o menos nos imaginamos. ¿Cuáles crees tú que son eso que nos impide seguir avanzando? Yo creo que uno de los grandes problemas es la informalidad, ¿no? La informalidad nos invade hace muchos años. Tenemos un 70-80% de informalidad, y yo creo que nosotros postulamos en Capeco algo, y es que debemos de crecer no por invasión, sino por inversión. Esto más que todo para la parte del desarrollo inmobiliario, pero de igual manera se traduce para todos los ámbitos del crecimiento del país. En vez de ir por la informalidad, tenemos que crecer por la formalidad y por la inversión. Y te pongo un ejemplo claro, ¿no? Si el Perú, en Lima, por ejemplo, se hubiera invertido oportunamente en un sistema de metros, estamos ahora que han suspendido la inversión de la línea del metro 3, pero esas líneas ya deberían estar hace rato. Yo la primera vez que fui a Santiago de Chile tenían 5 o 6 líneas de metro hace 25 años. Entonces, ¿qué pasa cuando no inviertes? La informalidad te empieza a abordar, y empiezan pues las combis, empiezan los colectivos, estos choferes que no trabajan por un jornal, sino por cuántos pasajeros recogen. Esto genera tráfico, genera que la ciudad no sea productiva. Y más al final tiempo, la calidad de vida de uno mismo, ¿no? más ¿Cuántas horas pasas en el calidad tráfico? de vida, y genera pues informalidad, las mototaxis. En cambio, si hubiéramos invertido, ¿no? Como ha pasado en muchas ciudades de la región, tendríamos un sistema de transporte masivo mucho más adecuado, más conectado, con menores tiempos de desplazamiento, más bienestar para el peruano en general. Entonces, ese es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Ir por el camino de la inversión. ¿Tú qué crees que le falta al sector de la construcción para que la voz y las propuestas que yo veo que son bastante activas en el gremio tengan una mayor relevancia hacia un gobierno, que seamos más escuchados? Si bien tenemos buen posicionamiento,
¿Tú qué crees que le haría falta? Sí, yo creo que Capeco hoy en día tiene muy buen posicionamiento. No solamente nos llaman para, por ejemplo, no sé, una ley, nos piden la opinión o cualquier acción en algún ministerio están llamándonos, sino que también nosotros cuando llamamos y pedimos algo también nos reciben. Por el lado de la apertura creo y hay bastante, digamos, buena receptividad. El tema es que muchas veces no nos hacen caso. Muchas veces en vez de estar metiendo goles, como siempre digo, en la representación gremial, estamos atajando los autogoles que a veces el legislativo, el ejecutivo nos quieren hacer. Y yo creo que es cuestión de escuchar más. Los que estamos en el campo de juego somos nosotros en el día a día en cada sector, me refiero a los gremios, y entonces si nosotros llevamos propuestas o llevamos dolores, tenemos que ser más escuchados y el gobierno en sus diferentes espacios poder trabajar más con nosotros de manera conjunta. Sobre todo para destrabar cosas que son tan mínimas a veces y que generan toda una cola de Sí, ¿no? Que obras y por ahí también tengo el dato de que existen muchas obras inmovilizadas en el Perú desde el 2012. Un poco la inversión se ha quedado un poco estancada por la falta de voluntad política, pero también me lleva a pensar un poco que tal vez ese es el problema detrás de, o sea, ¿cuál sería realmente este problema detrás de esa inversión paralizada, ¿no? Porque tenemos tanto por desarrollar. Sí, en la obra pública lamentablemente tenemos más de 2.500 obras paradas ahorita en este momento por un valor superior a los 40.000 millones de soles. Y eso es básicamente por diferentes motivos, ¿no? ¿Y cómo lees ese crecimiento de 6.7% cuando la brecha en la vivienda sigue siendo tan amplia? Mira, la verdad que ha sido un año muy interesante en lo que es vivienda, ¿no? En general, en todo el Perú, la vivienda se ha desarrollado comparativamente a años anteriores bastante bien. En Lima hemos tenido algo realmente extraordinario, que no nos pasaba desde el año 2012, 2013, en donde tuvimos en Lima 22.000 viviendas formales hechas en Lima. El año 2024 tuvimos 21.000. El año pasado hemos tenido 29.000 viviendas. Es un crecimiento del 38%, es un récord histórico de los últimos años que hemos hecho vivienda en el país. Lo que pasa es que hay mucha necesidad, mucha demanda de la vivienda, ¿no? Hay una brecha muy grande y aún así tenemos mucho por avanzar. En el país necesitamos construir 200.000 viviendas al año y no llegamos ni a 50 o 60, Sí. juntando techo propio y sitio propio y vivienda nueva. Entonces, ahí también postulamos algo que ahí tenemos que empezar a dejar este modelo predominante de la política de vivienda de crecer por invasión y pasar a crecer por inversión, ¿no? Eso lo puedo explicar más adelante. Sí, tal cual, justo esa era mi siguiente pregunta, porque mucho de la planificación urbana creo que no existe o es muy mínima, pero hay mucha invasión frente a eso, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? A ver, por un lado, estamos haciendo las cosas bien, hay un 30% de las viviendas que se construyen formalmente, las familias gozan de servicios básicos desde el primer día que habitan su vivienda, están más conectados a la ciudad, ¿sí? Más cercanos a su centro de trabajo, con equipamiento urbano y sobre todo con oportunidades de desarrollo para acercarse a la formalidad. Por el otro lado, tenemos esa alternativa realmente perniciosa, que es un círculo vicioso, terrible, que es lo que tenemos que cambiar, que es el modelo de crecer por invasión, ¿sí? Y este modelo empieza con el traficante de terrenos, con el lotizador informal, que planifica, voy a ponerlo así entre mil comillas, planifica la ciudad de una manera desastrosa. Lo único que está pensando es en optimizar sus ganancias ilícitas, ¿sí? No pensando en hacer ciudad, no pensando en el bienestar. Y perjudica a un montón de familias que creen también el cuento del terreno propio. Sí, entonces mira, y luego viene el Estado, y ese es justamente un poco lo que hay que cambiar desde el Estado. Viene el Estado y bajo esta ley COFOPRI empieza a darle títulos a estos posesionarios. Esta ley COFOPRI se crea en el año 96, ¿no? Para que todas las personas o familias que habían invadido los terrenos del Estado hasta el año 95, en un plazo de 10 años puedan normalizar esas circunstancias. Es una medida correcta para tratar de normalizar lo que ya estaba hecho, pero no se generó un punto de quiebre, porque esta ley se fue
prorrogando una y otra vez y otra vez y otra vez hasta el día de hoy. El último proyecto de ley se denomina proyecto de ley que prorroga por última vez la ley COFOPRI. Y así vamos a seguir seguramente porque muchas veces tenemos políticos pues, populistas, esto te da votos, ¿sí? Pero no se dan cuenta que estamos condenando a estas familias a la pobreza multidimensional. Totalmente desconectado de la ciudad, sin servicios básicos, ¿no? De agua, desagüe, pagando el agua más cara, 5 o 6 veces más cara que el promedio de la familia peruana que tiene agua formal, porque tienen que comprar agua en cisternas, agua de mala calidad que genera problemas de salud, ¿de acuerdo? Entonces, y luego viene el Estado a cubrir esta brecha de agua por obligación, gastando 9 o 10 veces más en conectar, ¿no? O darle puntos de agua y desagüe a las familias que están en zonas invadidas o en lotizaciones informales que en un punto o una zona donde se crece verticalmente y hay, digamos, un mejor aprovechamiento del suelo. Entonces, de hecho, hace 2 años, un director de la Cámara nos pasa un video, porque estaba terminando una obra, me parece, si mal no recuerdo, en Jicamarca, y de agua de saneamiento. Los testimonios de estas personas, de estas familias, que esbozaban una sonrisa por recibir finalmente su agua y desagüe, contaban testimonios de 20, 30 y hasta 40 años esperando estos servicios básicos. Increíble. ¿No? Y yo decía, qué cara de felicidad, qué bueno. Pero por otro lado decía, bueno, esto también atrás hay mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho sobrecosto, ¿no? Porque en vez de que la familia vaya por una opción que no le está generando el Estado de manera oportuna y en los sitios adecuados y en la cantidad suficiente, que es la vivienda formal, no les queda otra y se van por ese camino, y en vez de autoconstruir sus viviendas, que obviamente tienen que gastar esa plata y la autoconstruyen en 10, 15, 20 años, en vez de no estar gastando ese dinero en mayores gastos de salud o mayores gastos de transporte porque están totalmente alejados de la ciudad, sin oportunidades de acercarse a un trabajo formal, y sin subsidio del Estado, porque estos señores no reciben un subsidio del Estado. Entonces, si juntas todas esas platitas pequeñitas, perfectamente podrían calificar a un crédito hipotecario. El problema es que como trabajan en la informalidad, no son capaces de acceder a ese crédito y el Estado no está generando los mecanismos para poder, digamos, validar esos ingresos a pesar de la informalidad. Porque si no hubiera esos ingresos, toda esta autoconstrucción informal en todo el país transversalmente no se estaría dando, ¿no? Pero luego viene el Estado y además de cerrar la brecha de agua a unos costos altísimos, malgastando el dinero de los peruanos, porque esos dineros deberían ser aprovechados de una manera más eficiente, termina dando subsidios a través de un programa que se denomina Techo Propio en Sitio Propio a estas familias que han invadido estas zonas. Entonces, ya condenándolas a esta pobreza multidimensional, como te cuento, y además, lo más grave, validando la tesis del lotizador informal o del traficante del terreno. Tiene su panfleto que dice, invade porque el Estado te da propiedad, invade porque el Estado no sé cuándo te va a dar agua y desagüe, invade porque el Estado te va a subsidiar luego una casita de 25, 30, 35 metros cuadrados, que luego las familias igual terminan o continúan construyéndola dentro de la autoconstrucción informal. Entonces ya solucionamos solamente una partecita de la vivienda. Entonces, todas esas cosas, todo este modelo de crecer por invasión es terrible y es el que predomina mayormente en más de 2/3 partes de los casos, en vez de crecer por inversión. ¿Qué significa crecer por inversión? Que el Estado, en vez de que le roben los terrenos, le quiten los terrenos, agarre esa franja de terrenos, invierta, ¿sí? Agua, desagüe, colegios, hospitales y qué sé yo, y tengan oportunidades, ¿no? De que además el Estado también promueva que la banca pueda, digamos, calificar mediante diferentes mecanismos a esas personas que trabajan en la informalidad, generar una ley de subsidio habitacional. Hasta el día de hoy, todos los años, en algún momento del año nos quedamos sin estos subsidios, estamos pidiendo adendas al Ministerio de Economía y no hay una certidumbre para los inversionistas, ¿cierto?, a largo plazo, porque estas inversiones inmobiliarias son de 3, 4, 5, 10 años a veces, dependiendo de la magnitud del proyecto, y tiene que haber una ley de subsidio habitacional que ya
asegure esos subsidios en el tiempo y que además vayan creciendo, porque necesitamos... ¿Qué es un subsidio? Un subsidio es un dinero, digamos, que te va a dar el Estado para que parte del costo de la vivienda sea asumida por el Estado. ¿De acuerdo? Y esos subsidios van, digamos, de manera ascendente a medida que la familia tiene, digamos, menores recursos económicos. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el modelo de crecer por inversión, ¿no? Y además estamos proponiendo desde Capeco un fondo de garantía para que el Estado, así como se hizo en Reactiva, que, digamos, avaló todos estos préstamos de Reactiva, también avale los préstamos de las familias, de tal manera que la banca esté también más tranquila y tenga, digamos, mayor apetito para dar crédito. Entonces hay una serie de cosas que hay que hacer alrededor de este concepto de crecer por inversión, que es lo que queremos, digamos, proponer en un próximo gobierno con más fuerza. Y ojalá nos escuchen, porque tenemos que cambiar este modelo, porque estamos generando unas condenas terribles a la sociedad, a las familias peruanas, sin oportunidades. Tal cual. Yo tengo un caso muy cercano de una persona que tiene un terreno en Ventanilla y, no te miento, han pasado unos 15 años y ella sigue construyendo, ¿no? Sigue construyendo y va a venir el agua y me van a conectar el desagüe. Y es como lo que tú dices, si hubiera una planificación un poco más ordenada y tú hasta diseñas dónde va el colegio para que la gente de esa zona pueda tener una educación accesible, que no se vaya pues hasta el otro lado de la ciudad, ¿no? Entonces es interesante. Entonces, ¿cuáles tú crees o dirías que son como los retos o las cosas que tú sí o sí vas a hacer ahora en esta gestión como presidente de Capeco, por lo que vamos a luchar todos ahora? Primero, nosotros estamos en un proceso de relanzamiento de gremio. Como te comenté, ya todos los problemas los hemos superado. Tenemos que ser el gremio más importante del país. Estamos trabajando mucho en eso. Y sobre todo en la representatividad. Tenemos que ser muy representativos. Pero de cara, digamos, a la representación gremial, impulsar mucho el tema de la vivienda, en base a lo que te acabo de contar. Y también, por supuesto, impulsar la obra pública, ¿no? Que es otro gran, digamos, impacto sobre el desarrollo del país, ¿no? Esas son, digamos, creo que en cuanto a la labor de Capeco, la labor principal, las dos cosas que queremos enfocarnos. Qué bien. Y en el 2035, ya hablando de acá, más o menos pocos, porque los años se pasan volando, ¿cómo te imaginas tú la construcción en el país? Yo sé que tú vienes de una familia que la construcción ha estado muy presente siempre. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo te la imaginas tú? ¿Cómo ves al Perú en unos 10 años, 7 años? ¿Crees que lograremos encaminarnos y hacer obras que en realidad cambien el impacto, o sea, la vida de las personas? Sí, yo creo que el Perú es un mundo de oportunidades, no solamente en el sector construcción. El sector construcción en realidad tiene que ir acompañando, por ejemplo, en la obra privada a los otros diferentes sectores, ¿no? El Perú tiene mucho potencial en minería, mucho potencial en turismo, mucho potencial en la agroexportación, no sé, la parte culinaria, en fin, tenemos mucho potencial que no estamos aprovechando y que si realmente viene un gobierno a hacer las cosas medianamente bien, creo que el Perú se va para arriba y podríamos pensar en crecer en tasas de 6, 7, 8, 9% tranquilamente. Y eso sí ya generaría un cambio. Pero claramente necesitamos hacer una buena gestión porque no estamos hablando de un país que no tiene recursos. Exacto, eso es lo que más cólera da. Sino que es un país que estamos gestionando mal, no aprovechando adecuadamente estos recursos, malgastándolos. Tenemos una cantidad, por ejemplo, de hospitales paralizados. Terminados pero paralizados, porque no terminan de hacerse. O esta tubería de gas en el sur, por ejemplo, que está avanzada, pero tenemos que gastar millones de soles en mantenerla todos los años, ¿no? Mientras tanto tenemos este problema de gas que hemos tenido recientemente, y así no gestionamos bien, y eso es lo que realmente el Perú necesita, y para eso estamos los gremios, para ayudar al Estado a gestionar mejor. Pero sí, yo no pierdo la esperanza, no pierdo la fe en que este país pueda cambiar, y yo visualizo un país desarrollado, habiendo cambiado este modelo de vivienda formal, generando mucha obra de infraestructura, en fin, un país mejor. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por explicarnos todo este tema con muchísima claridad, con datos que en realidad suman y nos ayudan a entender también de que nos falta mucho por hacer, pero que con voluntad, buena estrategia, buena planificación, van a haber más obras, más carreteras, más infraestructura, que va a mejorar al final la vida de todos los peruanos en
en este país. Así Sí. que muchísimas gracias. Hay que generar ese círculo virtuoso. Tal cual, sí, Así es. sí. Muchísimas gracias. Esto fue Voces que Construyen.